Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos pues, por el interés, ¿no? Y, y nada, yo espero que al final pues se entienda un poquitito más acerca de los foraminíferos, más allá de en cuanto a vindicadores o ambientes paraambientales, ¿no? Porque siempre en el departamento, pues, que no es nada mal. Es que, pues, mira, tenemos este foraminífero aquí, del Oligoceno, del Mioceno, del Pleistoceno. Lo que yo hago es más una aplicación en el uso de foraminíferos recientes, recientes desde el punto de vista geológico, ¿no? Como te mostraré en algunos minutos, yo a veces saco unos barrenos, push cores, y cuando se fechan los sedimentos, lo más que llegamos es al 1900. Por aún eso se considera, obviamente, recientes, ¿no? Desde el punto de vista geológico. Y nada, esto que tenemos aquí, esta imagen, es más o menos un resumen de todo lo que tengo, de todo lo que yo hago acá en la universidad, ¿no? Y no solamente me limito a estar trabajando con los foraminíferos, los cuerpos de agua, pero también trabajo con la bioquímica de elementos potencialmente tóxicos como los metales pesados, en el sedimento, en los suelos, y también se trabaja con la bioacumulación y biomagnificación, en específico con el mangle, mangle negro, mangle rojo, y también se trabajan con los organismos como el cangrejo violinista. Tenemos un par de trabajos en Puerto Rico, ¿no? Viendo la biomagnificación de ciertos contaminantes en el Ucarrapax, que es la especie que predomina en Puerto Rico, y por alguna razón, ahora yo no veo aquí la flechita para el pointer. Primero salía y ahora no sale. Ah, no lo veo. Bueno, aún me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos muy bien, claro. Ok, mira, pues no aparece para yo poder sacar el pointer. Ahorita funcionó y ahora no sale. Y ni siquiera me deja Sí, salir aquí de la... Déjame tratarlo otra vez, que es lo que está claro que pasando. sí, no hay problema. Estamos aquí troubleshooting, pero ahorita funcionó de lo más... Seguro. Ah, Te quiero mira, mencionar también a la audiencia que pueden esperar, al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas y pueden hacer las preguntas. Hay una opción de poner las preguntas. Eh, Creo que hay un símbolo de preguntas por ahí. Pueden buscarlo. oh, Y hacen preguntas ahí y avanzamos. Gracias. bueno, pues un poquito de trasfondo. Yo empecé en física teórica en el colegio con ansias de ser un ingeniero eléctrico, y obviamente eso pues, nunca pasó. Y entonces en el 93 yo tuve de roommate, o yo fui roommate de José Luis. Y entonces en un semestre me dice, mira Michael, tengo que ir a Oaxaca con un grupo de colegas a hacer un trabajito para la clase de sedimentación, si tú quieres venir. Y nada, pues yo sí, vamos. Me pasé el fin de semana con ellos trabajando, ayudándolo. Y esta es la foto ilustre donde tenemos a Chema, que sinceramente no me recuerdo el nombre de él, a Dunga o el doctor López, aquí José Luis Báez Romero, que él fue mi roommate en ese entonces, y Tato, que si mal no me equivoco, él es un abogado ambiental. Y después de ese fin de semana ayudándonos, ¿no? Muestras de sedimento con una draguita y sacando unos push cores o barrenos de mano. Yo les dije, mira, esto es geología. Me dijeron, sí, eso es geología. Y ese mismo semestre, sin pensarlo dos veces, me cambié de física teórica a geología, simple y llanamente por un viaje de campo de un fin de semana. Una vez en el departamento, pues encontré artículos de Puerto Rico relacionados a foraminíferos bentónicos, pero siempre era de fósiles, ¿no? Lo cual está muy bien. Y me interesaron estos foraminíferos bentónicos, y buscando, eventualmente encontré este artículo de Sigley, en el cual él utilizó foraminíferos bentónicos como indicadores de contaminación. Y esto fue en 1958. Pero aún así, el enfoque que yo tenía en ese entonces era más, yo quiero hacer micropaleontología, me encanta el oligoceno, mioceno, y yo estaba ahí concentrado en ese aspecto. Eh, Luego leí este libro, y ¿por qué les digo esto? Porque yo siempre digo a mis estudiantes, mira, ustedes tienen que leer, porque usted no tiene idea de
cuando usted lee un artículo, usted lee un libro, cómo su perspectiva en cuanto a un aspecto de su ciencia o cómo una lectura le puede cambiar la dirección de su carrera. Y eso fue lo que pasó conmigo. O sea, que todo empezó con artículos de foraminíferos bentónicos fósiles de Puerto Rico, luego este libro que es acerca de la extinción la extinción KT, ¿no? De Walter Álvarez, y cuando leí este libro yo dije, mira, ahora yo quiero estudiar extinciones, eso es lo mío, y quiero trabajar con dinosaurios y la extinción, y etcétera, pero mirándolo de un punto de vista también con foraminíferos. Y a este caballero, el autor del libro, Walter Álvarez, yo le escribí cuando leí el libro, y le dije, mire, muchas gracias por el libro, quiero que sepa que me interesa ahora trabajar en extinciones para mi carrera. Y de suerte, en el 2009 lo conocí en el GSA. Y entonces me acerqué a él y le dije, ve, doctor Álvarez, yo le escribí en tal fecha, Michael Martínez me dice, tú eres de Puerto Rico. El caballero se acordó de mí. Y de nuevo le di las gracias en cuanto a cómo su libro influenció, ¿no? Hasta cierto punto en mi carrera. Sí, yo no hago extinciones, no trabajo con fósiles, trabajo con foraminíferos recientes, pero indirectamente, como yo trabajo con barrenos, ¿no? Em, Trabajo con pseudo extinciones, me explico. A lo largo de un barreno, dependiendo de qué contaminantes están presentes, en muchas ocasiones hay especies de foraminíferos que simple y llanamente desaparecen. Y luego más hacia arriba en el barreno aparecen de nuevo cuando las condiciones ambientales cambian o mejoran. Así que no es como tal una extinción masiva o extinción de que esta especie ya no aparece más, pero esto se considera como pseudo extinciones. Desaparecen y vuelven a aparecer. Y obviamente yo ni idea tenía de cuánto yo iba a poder viajar a lo largo de mi carrera. Esto es algo muy sorprendente. Aquí está mi universidad, FAMU, Florida A&M University, que prácticamente se traduce a, eh, es como el CAM, Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, pues esto es Florida de Agricultura y Artes Mecánicas, es lo mismo, ¿no? Y entonces, pues, tuve la suerte de dar charlas magistrales, aun cuando fui estudiante doctoral, charlas invitadas en varios lugares, conferencias, y lo más chulo es viajes de campo. La gran mayoría pudimos hacer viajes de campo y algunos que otros, pues, son más en cuanto a colaboraciones, ¿no? Y yo creo que el pináculo de mi carrera hasta ahora es cuando yo participé o fui parte del Integrated Ocean Drilling Program. En el 2012 hubo un crucero de 6 semanas aquí en el Caribe, en específico en las áreas aledañas a Monserrate. Yo era o fui uno de los micropaleontólogos en ese crucero. Así que ni idea de que yo estar viajando tanto. Y otra cosa también que les quiero compartir es que yo trabajo con estudiantes subgraduados, estudiantes de maestría, doctorado, y he tenido ya 2 estudiantes postdoctorales. Y, y me encanta mucho el campo, así que siempre estoy montando un bote, utilizando diferentes instrumentos. Esta draguita que tenemos aquí es para, pues, tomar muestras superficiales. Aquí este colega es el doctor Adebayo Solanke, él defendió su doctorado el año pasado, y él trabaja ahora para el equivalente a recursos naturales aquí en la Florida. También utilizamos, como mencioné, hacemos barrenos, ¿no? Barrenado o push cores, y esto es aquí a pulmón, a mollero. Empuja ese tubito por ahí para abajo y saca lo más que se pueda. Yo me limito a 1 metro en cuanto al sedimento, a 1 metro. No paso de 1 metro, por más que se le dé mollero, no se pasa de 1 metro. Pero eso es más que suficiente para llegar. Bueno, depende de la sedimentación, pero entre 50 a 60 centímetros de profundidad en un barrenito es más que suficiente para llegar 100 años atrás en el tiempo, ¿no? Y cuando no se puede usar la draga o si es muy difícil sacar un barrenito a pulso, pues entonces hay que bucear. Así que yo también, pues, entreno a estudiantes, no a que saquen la licencia de buceo, pero cómo estar lidiando con instrumentación bajo el agua para conseguir muestras de sedimento. Y cuando consigo buenos fondos, entonces nos vamos de crucero por varios días. Esto se hizo en el 2021. Fueron 2 transectos en la plataforma oeste de la Florida. Y este grupito de estudiantes que tenemos aquí, excepto por esta joven,
Los demás fueron estudiantes míos. Este caballero hizo su maestría conmigo con microplásticos. Ahora está haciendo el doctorado en la geoquímica de microplásticos en South Carolina. Esta joven hizo el doctorado, la maestría conmigo con foraminíferos de la Parguera y de la Florida desde el punto de vista de acidificación y microtomografía. Ahora ella es empleada en la NOAA en Miami haciendo microtomografía o micro-CT scanning de foraminíferos y de corales. Este caballero, este fue el que trabajó en Guánica, Jobos y San Juan para su maestría, y ahora él es estudiante doctoral en Nueva Zelanda. Y a Monra, ella acabó su maestría el semestre pasado y ahora está aplicando para el trabajo federal. Ella trabajó también con foraminíferos bentónicos, pero aquí del escarpment, aquí de la Florida. Y pues no solamente vamos a salir, vamos a coger muestras y nos vamos para el laboratorio, es también enseñarles otras técnicas de muestreo, aparte de cuando estamos en una yolita, ¿no? O sea, cuando estamos en un barco científico, ¿no? Pues tenemos la oportunidad de tener mejor instrumentación. Esto que tenemos aquí es un multi-core, y ustedes dirán, diablo, qué tripita, esos son como 10 centímetros. Esto es un éxito. Conseguir 10 centímetros a 1500 metros de profundidad es un éxito. Y aquí lo que tenemos aquí arribita es que, mira, no siempre sale como uno quiera. A veces el instrumento entra de lado o sube de lado y es una traba. Pero esos son gajes del oficio, ¿no? Y eso es también lo que me gusta enseñar a los estudiantes, que uno trata de hacer lo mejor que se pueda y a veces no todo funciona. Y aquí está, los estudiantes aquí estaban cortando esos barrenitos a intervalos de 2 centímetros de grosor. Me enorgullece en decir que tenemos, mejor dicho, a la primera micropaleontóloga boricua. Aquí tenemos a Margaret Byron Arcelay. Ella es colegial, hizo el bachillerato y maestría en microbiología industrial, hizo su maestría con foraminíferos en el colegio y luego el doctorado lo acabó acá conmigo, ¿no? Ella es la primera micropaleontóloga, a mi entender, que existe, ¿no? Así que esperemos que tengamos más. Y finalmente, esta colega llegó hace un par de meses acá, la doctora Rashni Panchang. Ella es catedrática asociada del Pune University en la India. Y ella es una Fulbright Kalam India Fellow. Y el trabajo de ella es, estamos haciendo acidificación. Acidificación desde el 1980 hasta el 2024 con foraminíferos de los cayos de la Florida, y en específico foraminíferos que viven en ambientes arrecifales. Y entonces ella va a estar mirando isótopos de boro, va a estar mirando la tasa o la razón, perdón, de magnesio y calcio en la testa de los foraminíferos. También se va a estar haciendo microtomografía para entonces determinar cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, el grosor de las capas en la testa de los foraminíferos como un indicador de posiblemente acidificación. O sea que ese es el trabajo que ella va a estar realizando aquí en el laboratorio conmigo. Así que he tenido mucha suerte, he sido muy agraciado en cuanto a colaboraciones. Pero nada, ya se acabó. Ahora vamos a meterle mano al grosor de la charla. Y como todos sabemos, estuarios. Estuarios es ese buffer, ese punto intermedio entre una zona continental o de isla con un cuerpo de agua. Y como está en ese punto medio, recibe un gran insumo de contaminantes, independientemente del tipo de contaminante que sea. Ahora, en específico, yo trabajo con elementos potencialmente tóxicos. Sí, también trabajo con metales pesados, pero hay otros elementos en la tabla periódica que también son tóxicos en el medio ambiente. Así que no solamente nos limitamos a los metales pesados. Entonces, me interesa cuáles son las concentraciones de estos EPTs en los sedimentos. Me interesa también qué es biodisponible para el foraminífero. Y como me interesan los foraminíferos bentónicos, pues entonces nosotros estudiamos cuál es la respuesta ecológica de los foraminíferos a nivel poblacional o a nivel de comunidades cuando son expuestos a diferentes concentraciones de estos elementos potencialmente tóxicos. También se han hecho trabajos con pesticidas, inclusive hasta con microplásticos, y hay un trabajo que se publicó, esto fue en Europa, en el Mediterráneo,
estos colegas publicaron artículos en el efecto de las colillas de cigarrillos que se tiran en el Mediterráneo, cómo afectan la distribución de los poliniferos bentónicos. Eso les da una idea de cuán sensitivos son estos organismos. Ahora, ¿qué es un EPT? Como les comenté hace unos minutos atrás, es un elemento químico con el potencial de ser tóxico en un ecosistema. Y como sabemos, hay algunos que son esenciales, otros que son no esenciales, otros que son menos tóxicos y algunos que son mucho más tóxicos. Así que aquí no se discrimina en cuál es solamente lo que esté presente. Aunque aquí yo puse que el litio es no esencial, pero sí es un elemento esencial, perdón, porque se sabe de aquellas personas que padecen que son bipolares, algunos de ellos o varios de ellos tienen una deficiencia en litio. Así que aquí lo puse como no esencial, pero sí es un elemento esencial. Pero de nuevo, yo no discrimino. eh, Aquí trabajamos con lo que esté presente en los sedimentos, ¿no? Ahora, les comenté que yo utilizo foraminíferos, ¿no? El foraminífero es lo que me va a decir a mí, mira, cuán impactado está este ambiente o estuario según los EPTs que estén presentes en los sedimentos. Así que, ¿qué es un indicador? Un indicador a nivel general, ¿no? Desde el punto de vista ecológico y de manejo ambiental, se define como un componente o una medida, entre comillas, una medida de algún fenómeno ambiental, el cual es usado para evaluar las condiciones ambientales. O sea que usted puede utilizar cualquier tipo de organismo como un indicador. O sea, no tiene que ser, no se tiene que limitar a uno en particular, aunque sí hay organismos que no son muy buenos como indicadores, porque también depende del tamaño, de la diversidad, de la abundancia. Así que mientras más abundantes y más diversos son, mejor estos organismos son para utilizarlos como indicadores. Y con esto dicho, vamos a ver qué es un bioindicador y es exactamente eso. Es cómo se utiliza un organismo para monitorear la salud ambiental de un área, pero este organismo no determina con precisión los factores estresantes en el medio ambiente o la concentración de una toxina. Así que si usted está mirando la respuesta ecológica en el medio ambiente de un grupo de organismos, depende de lo que usted esté trabajando, si usted conoce la biología de ese organismo y usted ve esa respuesta, ahí le dice, ok, aquí ocurrió algo, ya sea por un cambio natural o ya sea por un cambio antropogénico o una combinación. Y aquí tenemos unos ejemplos. El ejemplo clásico es el canario en la mina. En los tiempos de antes, los mineros tenían un pajarito, un canario, una paloma, un ave. Y cuando esa ave se moría, pues ellos se retiraban de las minas porque la condición atmosférica en ese ambiente no era idónea. Aquí tenemos un ejemplo de una rana con otro par de piernas o de ancas debido a hormonas. Aquí tenemos a la extrema derecha en un foraminífero bentónico de Puerto Rico. Esto es de la laguna Torrecillas. Este foraminífero aquí es cuando está saludable, ¿no? Una concha o una testa perfecta. Y aquí estamos viendo aberraciones, deformaciones en la concha debido a elementos tóxicos en el sedimento. Y finalmente aquí tenemos esto, el cangrejo violinista, esto es de la bahía de Jobos. Aquí se hicieron unos trabajos hace par de años atrás donde utilizamos al cangrejo violinista o carrapax como indicador de biomagnificación en específico de metales pesados en la bahía de Jobos. Así que no solamente me limito a los foraminíferos, también trabajamos con otros organismos. Así que el propósito general es de proveer a la comunidad geológica información acerca de micropaleontología ambiental. O sea que no solamente es la aplicación de micropaleontología en bioestratigrafía, sino que también tenemos una aplicación ambiental. No me refiero a ambiental a que si el nivel del mar subió, que es una transgresión, una regresión. No, es ambiental en cuanto a contaminación. Y con eso dicho, pues tan pronto acabe, pues yo espero que ustedes entiendan un poquitito más acerca de qué son foraminíferos bentónicos y les compartiré con ustedes 3 estudios de caso de 3 estuarios aquí en la isla. Así que, ¿qué es un foraminífero o qué son foraminíferos?
Ellos pertenecen al reino protista, ¿ok? Y mucha gente piensa que son plantas y los foraminíferos no son plantas. Los foraminíferos son animales, ¿ok? Y debido a que son animales, ellos ingieren, son carnívoros, al igual que también son detritívoros. Y hay algunas especies y géneros que comen lo que sea. Y algo que me brinqué aquí, los foraminíferos en esencia son prácticamente amibas. Se comportan como una amiba, se alimentan como una amiba, se reproducen como una amiba. No son amibas, pero son bien parecidos. La gran diferencia es que los foraminíferos, desde el punto de vista evolutivo, em, generan una testa o una concha calcárea versus la amiba que se quedó así, una célula. ¿Okay? Entonces los foraminíferos tienen una reproducción sexual al igual que asexual. Y usted puede forzar reproducción asexual en el laboratorio, usted puede cambiar las condiciones ambientales. Por ejemplo, cuando yo necesito foraminíferos, em, yo o le aumento la temperatura, o le aumento la salinidad, o le aumento la cantidad de comida, y eso les crea un estrés y liberan gametos. Y de un foraminífero se pueden generar 100, 200 foraminíferos juveniles. Entonces, en cuanto a la testa o la concha, em, ciertos grupos de foraminíferos biomineralizan carbonato de calcio, como los corales, ya sea de bajo contenido de magnesio, alto contenido de magnesio. Hay algunos que son aragoníticos. Pero también tenemos otros grupos de foraminíferos que no biomineralizan carbonato de calcio y lo que hacen es que utilizan los sedimentos alrededor de ellos para crear esa testa o concha. Y esos foraminíferos se les conoce con este término general como aglutinados o tienen una testa aglutinada. Y por último, tenemos unos foraminíferos que en inglés se le llaman naked forams o foraminíferos desnudos, porque no biomineralizan carbonato de calcio o no utilizan sedimentos. Solamente la célula ahí en el sedimento. Entonces, los foraminíferos están en todos lados, son cosmopolitas, están de polo a polo, ¿okay? Están en todos lados. Inclusive, se han encontrado foraminíferos en suelos, por esto es desde el punto de vista molecular, ¿ok? Desde el punto de vista molecular, esa señal molecular se ha encontrado en suelos, así que eso nos dice mucho acerca de la evolución de los foraminíferos. Los foraminíferos aparecieron en el récord fósil hace 500 millones de años. Si mal no me equivoco, ese es el Pérmico por ahí, pero por decirlo que es el Pérmico. Hace 500 millones de años, cuando primero aparece en el récord fósil. Entonces, como cualquier otro organismo, hay algunos que son más sensitivos o resistentes a estrés, ya sea cambio en salinidad, temperatura, oxígeno, nutrientes, contaminantes. Y en general, los foraminíferos, ustedes tienen foraminíferos bentónicos, que son los que viven en o sobre el sedimento. Y estos son foraminíferos que tenemos aquí de Puerto Rico, de la maestría de Ben. Y esto que está aquí, esto yo lo bajé del internet. Estos son imágenes de foraminíferos planctónicos que viven en la columna de agua. En específico, con los foraminíferos bentónicos, estos presentan, muchos de ellos, un estado de latencia, como un estado de invernación. Y a lo que me refiero con eso, ups, no, un segundito aquí, ¿por qué no me sale esto ahora? No, no me digas que no. Ahí está medio metida la computadora hoy. Esto fue un trabajo que se hizo hace 2 años atrás. Estamos trabajando en la publicación. Y aquí estamos trabajando con este fonaminífero Amphistechina parkinsoniana. Y se cultivó en el laboratorio y se le añadió petróleo crudo del Deepwater Horizon. Y la idea era, mira, vamos a ver cuánto estos fonaminíferos duran a diferentes concentraciones de este petróleo a 4 intervalos de tiempo. Así que tenemos tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4, y cada tiempo es 24 horas. Esto es algo parecido al LD50, Lethal Dose 50.
Por aquí lo que se hizo fue concentración aguda. ¿A qué concentración? El 50% de la población eh, se muere. Y, y lo que estamos mirando aquí es que en todos en los 4 tiempos tenemos diferencias significativas. Así que a medida que la concentración aumenta, estamos viendo una mortandad. Y una mortandad completa del 100%. ¿Ok? A las diferentes concentraciones. Una vez que se hizo este experimento, que duró solamente 4 días, porque esto es basado en protocolos de la EPA, nos dijimos, mira, vamos a sacar estos foraminíferos de aquí y vamos a ponerlos en otros envases con agua marina limpia, ¿no? Sin petróleo. Y para nuestra sorpresa, luego de 24 horas, todos esos foraminíferos que aparentaban estar muertos, no estaban muertos, porque después de 24 horas se empezaron a mover y se empezaron a pegar a las paredes de los envases donde los cultivamos. ¿Ok? Y esto es muy importante porque cuando usted está entonces utilizando foraminíferos como un bioindicador y usted los encuentra muertos, no necesariamente están muertos, es que están en estado de latencia. Ellos están ahí sobreviviendo. Y esto es lo que me refiero en cuanto a que unos foraminíferos son más resistentes o menos resistentes. Y vaya la aclaración, no me refiero a que cada foraminífero puede presentar latencia. Y para aquellos de ustedes que aún siguen arrascándose la cabeza, que es un foraminífero, que es un foraminífero, esto es un video que se sacó en mi laboratorio y cada puntito que usted ve aquí, esto que tenemos aquí es un foraminífero. Esto es amonia parkinsoniana, ¿no? Fíjese, y lo demás son fragmentos, arena de cuarzo. Fíjese, este foraminífero que tenemos aquí se está cubriendo con el sedimento. Y así es como ellos viven. Ellos se recubren con sedimento como protección. Los foraminíferos bentónicos no tienen un depredador. Sí se los comen, son ingeridos, pero es accidental. Por ejemplo, nemátodos, cuando están comiendo sedimentos, se llevan los foraminíferos que estén presentes, los ingieren y pasan por el tracto digestivo y luego son expulsados. Pero no es que tienen un depredador como tal. Y son bien bonitos, son bien chuchín los foraminíferos. Nada, ahora, ¿cuál es la aplicación ecológica? ¿Ok? Bueno, como les comenté, son sensitivos, o sea que reaccionan a cualquier cambio ambiental, ya sea natural o antropogénico, son precisos porque podemos predecir. Se observa un cambio ambiental o un cambio por un insumo de contaminantes, se puede predecir cuál va a ser el cambio ecológico de ciertas especies de foraminíferos bentónicos. Como tienen una testa, ya sea de carbonato de calcio o de sedimento, tienen una muy buena preservación. Así que cuando sacamos esos barrenitos de 50 a 60 centímetros y cuando se fechan los sedimentos y llegamos a 100, hasta, aunque es con el plomo cesio, hasta 120 años atrás, es importante porque hace 120 años atrás el insumo de contaminantes antropogénicos era bien mínimo. Entonces uno puede ver entonces cómo la condición ambiental por los últimos 100, 120 años ha cambiado por la preservación que tienen estos foraminíferos bentónicos. Y también se consideran centinelas, porque a medida que ellos van biomineralizando el carbonato de calcio, también van incorporando las señales físico-químicas del cuerpo de agua. Así que si a usted le interesa más estudiar foraminíferos bentónicos desde un punto de vista isotópico, pues la señal isotópica de ese cuerpo de agua va a estar registrado en la testa de ese foraminífero. Esto no es nada nuevo. Aquellos de ustedes que saben de foraminíferos, en específico los foraminíferos planctónicos, son excelentes en cuanto a estudios isotópicos, porque estos viven en la columna de agua. Entonces, isótopos de oxígeno, por ejemplo, se utilizan para temperatura. Isótopos de boro se utiliza como un proxy o un indicador de pH. ¿Okay? Y con esto dicho, como a mí me interesa utilizarlo desde el punto de vista de contaminación, estos foraminíferos bentónicos siguen gradientes de contaminación. En áreas altamente impactadas, usted va a tener una disminución masiva en la diversidad de foraminíferos. A medida que usted se aleja de esa área
impactada, viene siendo menos impactada, usted entonces comienza a ver un aumento en la diversidad de foraminíferos. Por ende, siguen esos gradientes de contaminación. En cuanto a micropaleontología ambiental, esto comenzó en los años 50. Les recuerdo, el trabajo de Sigley fue de 1958 y a mí me encanta citar a este caballero, Varun Sengupta, en cómo él explica qué es micropaleontología ambiental. Y esto yo lo traduje del inglés, ¿no? Y es el énfasis ha cambiado de cómo el medio ambiente determina las características de la distribución, diversidad, dominancia, a cómo la distribución o especies en particular actúan como guías de cambios ambientales a través del tiempo. Desde el punto, lo que esto significa, bioestratigrafía, los sedimentos me dicen esto, la materia orgánica me dice esto, los isótopos en el sedimento me dicen esto. Ah, mira, y los foraminíferos cuadran con estas condiciones en los sedimentos del Oligoceno, por decir algo así. En micropaleontología ambiental es al revés. Yo tengo esta distribución de foraminíferos. En este otro punto, la distribución cambió. ¿Por qué? Por eso es un bioindicador. Primero se mira el foraminífero para ver qué está ocurriendo, cuál es la respuesta ecológica, ya sea una respuesta espacial o temporal, y entonces miramos a ver qué posibles factores son los que estos foraminíferos nos quieren decir. ¿Ok? Así que eso en esencia es micropaleontología ambiental, es micropaleontología aplicada. Entonces aquí les voy a hablar de los 3 estudios de caso. Estos puntitos rojitos son trabajos previos que he hecho en Puerto Rico con foraminíferos, menos este aquí. Esto aquí no fue con foraminíferos, esto es en la Laguna Cartagena. Este es más con geoquímica de sedimentos en la laguna. Por lo demás, es acerca de foraminíferos. Y vamos a empezar con la Laguna de Guánica. Como todos sabemos, Guánica es un superfondo. Si el doctor Cuevas está presente, me puede corregir si estoy equivocado, pero fue en el 2022 que se designó a la Bahía de Guánica como un superfondo. Nosotros fuimos a muestrear en el 2021, un año antes, con estudiantes de maestría, y tenemos aquí estas 8 estaciones, y el problema que hay en Guánica es los PCBs, bifenilos policlorinados, que se encuentran en los sedimentos, en los suelos, en la columna de agua, en los peces y en la sangre de los residentes de aquí de Guánica. Y también hay problemas con mercurio, plomo y níquel en los suelos aledaños a esta facilidad de fertilizantes. De nuevo, si el doctor Cabas está presente, me puede corregir. Algo de carambola que encontramos cuando estábamos analizando los sedimentos, o el estudiante, ¿no? Él me dice, mire, Michael, en esta estación 5 tenemos hay un cambio drástico en la distribución de foraminíferos y de casualidad la salinidad es bien baja. Y este estuario es estratificado. Aquí tenemos el río Loco, y a lo que me refiero con estratificación es que el primer metro y medio de la laguna de la bahía de Guánica, es el cuerpo de agua dulce del río Loco. Y lo que hay por debajo entonces es el insumo del mar Caribe entrando hacia la bahía. O sea que se supone que lo que hay aquí a profundidad de unos 3 metros sea agua salina. Y eso no era el caso. Era bastante dulce. Entonces aquí en el departamento hay un colega que es oceanógrafo físico y le di los datos. Mira, modélame esto a ver qué tú ves. Y esto es lo que tenemos. Esto aquí mire qué belleza, esto es un plumacho aquí de agua subterránea, del acuífero. Es un plumacho bellísimo y fue de pura casualidad que lo encontramos. Y se sabe que el agua en el acuífero tiene un bajo nivel en oxígeno disuelto. El agua tiende a ser mucho más acídica, lo cual explica ese cambio en la distribución de los foraminíferos en esta estación. Y demás está decir que la salinidad obviamente también va a ser menor. Así que esto fue una chepa increíble. En esta área de aquí se sacó un barrenito, que aquí lo tenemos.
y estamos sacando varios artículos de este barreno. Se publicó algo el año pasado en cuanto a biodisponibilidad de metales pesados, en específico metales pesados, en cuanto a foraminíferos, y lo que voy a estar presentando en el simposio es otros datos geoquímicos y datos de foraminíferos que estamos trabajando en esta segunda publicación. Y algo que a mí me encanta hacer cuando yo saco barrenos es sacar una radiografía, porque aquí usted ve esos cambios en la sedimentación, el cual se me hace a mí más fácil poder correlacionarlo con las señales geoquímicas que tenemos en los sedimentos. Bueno, en cuanto a la distribución espacial de estos elementos tóxicos, perdón, aquí tenemos cobre y níquel, nada más estoy presentando algunos, cobre y níquel. Esto es la concentración total de cobre y níquel. Fíjense que aquí este puntito donde se sacó el barreno, mayor cantidad de cobre y de otros metales, y aquí tenemos a níquel, asociados así más o menos hacia el centro, pero más hacia la desembocadura del río Loco. Y nosotros trabajamos con biodisponibilidad. Ya porque hay unas altas concentraciones de cobre, no significa que sea biodisponible para un foraminífero. Así que se hacen otros estudios geoquímicos para determinar cuál es la biodisponibilidad de ciertos elementos en materia orgánica y en el lodo, en el mud. ¿Okay? Y entonces fíjese de nuevo cómo el cobre biodisponible también está en una alta concentración en esta estación donde se sacó el barreno. Y fíjese, el níquel orgánico es bien abundante hacia la desembocadura del río Loco. Siempre la pregunta estriba en, ok, ¿esto es natural o esto es antropogénico? Bueno, pues se hacen también más estudios geoquímicos para determinar la diferencia. Y sí, en Guánica tenemos cobalto, cromio, níquel, cobre, mercurio, que provienen de la cuenca. O sea, hay un origen natural. Y níquel hace sentido porque tenemos depósitos de níquel en la cuenca hacia el suroeste de Puerto Rico. O sea, que la proveniencia de esos metales hace sentido. Pero también tenemos algunos de los mismos elementos como cromio, cobre y níquel también, que son de un origen antrópico. Así que tenemos dos fuentes de estos elementos en relativamente altas concentraciones impactando la laguna, en adición a los PCBs y en adición a que es un superfondo. Así que cuando calculamos cuán impactado está esto, tenemos este índice de contaminación modificado que nos dice que el estuario como tal, como una entidad, tiene una alta contaminación o padece de una contaminación alta por elementos tóxicos. Peor aún, esta estación aquí número 4, donde se sacó ese barreno, las condiciones son peores, porque entonces la contaminación es severa. Y algo que no quise demostrar aquí es que aquí tenemos una alta concentración de selenio. ¿Okay? Selenio está muy alto aquí en este puntito, por eso lo veremos en el simposio. Ok, ¿qué le importa? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están los foraminíferos? Pues aquí vamos. Aquí tenemos estas estaciones aquí, la 1, 2, 3, 4, 5, son las aledañas a la desembocadura del río Loco. Las estaciones 6, 7, 8 son las que están aledañas a la boca del estuario, donde tenemos el insumo del Mar Caribe hacia el estuario, ¿no? Entonces, la riqueza de especies es bastante baja. Sí, tenemos una estación aquí donde tenemos 23 especies, pero por lo general lo que tenemos son menos de 14 a 13 especies en un estuario. Y eso se considera bajo para un estuario. Entonces, este recuadrito aquí que tenemos en rojito, tenemos las estaciones 6, 7 y 8, que son las que están aledañas a la desembocadura del estuario en Guánica. Y aquí tenemos la distribución de foraminíferos cuya testa o la conchita es porcelánica. Y lo que se refiere con porcelánica es que aquellos de ustedes que cogieron Mine 1 y Mine 2 y nunca les entró el eje cristalográfico, aquí está la aplicación. La diferencia entre un foraminífero con una testa porcelánica que parece porcelana a un foraminífero con una testa hialina que parece como un granito de sal o transparente es un cambio en la dirección del eje cristalográfico C. Así que tenemos géneros y especies de foraminíferos
que cuando están biomineralizando ese carbonato de calcio, dependiendo de la especie, cambian ese eje cristalográfico, que está súper brutal, súper interesante. Entonces, lo que les quiero demostrar es que estos foraminíferos con una testa porcelánica son más abundantes cuando hay un insumo de agua marina. O no, en otras palabras, cuando las condiciones marinas prevalecen más. Por eso es que hacia la boca del estuario, estos foraminíferos son más dominantes. Cuando vemos estos foraminíferos con una testa hialina, que son más transparentes, vemos que es lo opuesto. Porque estos foraminíferos con una testa más hialina son más comunes, y estoy generalizando, pero son más comunes en ambientes estuarinos. Así que estos foraminíferos con testa hialina tienen una menor distribución o abundancia cuando hay más insumo marino, pero son más dominantes cuando tienes unas condiciones más mayormente estuarinas. Así que estamos viendo ese cambio, esa fluctuación en distribución y en dominancia, simple y llanamente por cambios en salinidad. Pero cuando estamos mirando los contaminantes y aplicamos estas distribuciones, tenemos aquí este índice que se llama el Forum Stress Index, donde se considera la distribución, la abundancia y la dominancia de toda la comunidad de foraminíferos. Y una vez que usted calcula, le dice cuán contaminado está el medio ambiente. Así que de nuevo, estamos mirando aquí estas estaciones, que son las más aledañas a la desembocadura del río Loco, donde tenemos ese insumo de metales, de contaminantes y de elementos que bajan de la cuenca. Tenemos que esos sedimentos están altamente contaminados. Y cuando vamos hacia la boca del estuario, la estación 6 y 7, hacia acá abajo, tenemos que las condiciones mejoran un poco. Vamos de altamente contaminados a moderadamente contaminados. Porque también tenemos el insumo de la facilidad que tienen los fertilizantes, y también tenemos aquí estos desagües de aguas negras trayendo contaminantes. Así que aquí, simple y llanamente, viendo la química de la testa de los foraminíferos, usted puede tener una idea de qué está ocurriendo. Por ende, volviendo a la definición de micropaleontología ambiental, cómo la distribución de los foraminíferos nos da información acerca de los cambios ambientales que han ocurrido. En Jobos, mucho mejor todavía, aquí en la bahía de Jobos, similar a Guánica, tenemos insumos de elementos traza, elementos potencialmente tóxicos y de metales pesados que vienen de la cuenca. Se sabe que en Jobos está la hidroeléctrica, tenemos farmacéutica, agricultura, etcétera. Y hay unos problemas con altas concentraciones de cobre, zinc, cromio y mercurio. Ahora, en cuanto a oxígeno disuelto, mire, esto está bien bonito. Una buena distribución de oxígeno disuelto a lo largo del estuario. Quiero recalcar esta zona aquí, este es el área de Mar Negro, donde el oxígeno es mucho menor, por eso simple y llanamente porque hay mucho contenido de materia orgánica. En cuanto a la salinidad, es casi todo marino. Pero fíjense, está este puntito aquí, este punto 5, con una salinidad de 18. Estos datos se los voy a dar al colega para que me haga otro modelo, porque esto aquí me tiene cara de que esto es otro plumacho de agua dulce. Y se sabe que en Jobos hay plumachos de agua dulce. O sea que esto no es nada nuevo. Y en cuanto a pH, un pH bastante módico, excepto en la estación número 11, donde es bien acídico, en comparación, ¿no? Bien acídico. Y aquí tenemos un desagüe industrial. Eso es por eso que le está cambiando el pH. En cuanto a sedimentos, el estuario es bastante es arenoso, pero tenemos áreas donde hay mucho más lodo, que es normal, nada del otro mundo. Materia orgánica es alto, como todo estuario en Puerto Rico, materia orgánica es bastante alto. Pero en específico, aquí esta estación 13 es altísimo, 32% de materia orgánica. Pero hay que recordar o recalcar que en esta estación aquí hay insumo de desagües de aguas negras. Y en cuanto a carbonato, bastante normal. Ahora, ¿qué nos dicen los bichitos, los foraminíferos? Bueno, este estuario lo dividimos en 3 zonas. Tenemos la parte interior de la bahía o del estuario, donde tenemos bastantes especies.
O sea, un número saludable. Tenemos 17 especies, algo parecido a lo que tenemos en Guánica, ¿no? Aunque Guánica vamos de 23 a 14 a lo largo de todo el estuario, pero en Jobos, en esta zona en particular, tenemos un buen número de especies. La diversidad es bastante alta. Usted dirá, por eso 2.5. Cuando se habla de diversidad, esto va de 0 a infinito. Mientras, en cuanto al Shannon Index o el índice de Shannon, mientras más alto es ese índice, mejor es la diversidad. Así que 2.5 es una baja diversidad, es baja, pero comparado con Guánica es mucho más alto. Así que todo este es comparándolo con Guánica, que es el área de superfondo. Y cuando miramos el Forum Stress Index, este índice de foraminíferos, vemos que las condiciones aquí son altamente contaminadas, porque aquí tenemos el insumo de la cuenca de elementos tóxicos, más tenemos los insumos de industriales y de farmacéuticas. Nos movemos aquí entonces a lo que se conoce como el centro de la bahía, donde tenemos un mayor insumo del mar Caribe entrando. Fíjense que el número de especies aumenta, la diversidad aumenta, y fíjense aquí con el Forum Stress Index cómo las condiciones ambientales mejoraron. Cambió de altamente contaminado a moderadamente contaminado. Pero Michael, ¿cómo eso va a mejorar si está moderadamente contaminado? Tenemos que recordar si esto es por influencia antropogénica o es la variabilidad natural de este estuario o una combinación de los dos. Y cuando finalmente nos movemos al área restringida, que es el área de Mar Negro, y le llamamos restringida porque el cambio del agua, el Mar Caribe entra hacia Mar Negro, se tarda muchísimo, se tarda muchísimo en salir. O sea, en otras palabras y entre comillas, el agua se está empozando. Pero lo digo entre comillas, no se está empozando, el agua sale, pero el proceso es bien lento. Y a razón de eso, como el intercambio de agua del Mar Caribe es bien lento, pues entonces esto es propicio a que materia orgánica se retenga más en esta área, que contaminantes se retengan más en esta área y recordándoles que en el punto 13 tenemos un insumo de aguas negras. Así que fíjense cómo el número de especies drásticamente baja. Fíjense cómo diversidad baja de foraminíferos bentónicos. Y cuando miramos de nuevo a este índice de contaminación de foraminíferos, cambiamos de lo que era moderadamente contaminado en el centro de la bahía, ¿a qué cambiamos? A altamente contaminado y azoico. Azoico significa que nada vive ahí. Azoico desde el punto de vista de foraminíferos. Obviamente hay microbiomas, hay bacterias, pero desde el punto de vista de foraminíferos es azoico. ¿Okay? Así que tenemos unas condiciones bien malas en esta área, pero es bien probable a que tenemos este cambio del agua que es bien lento. Y eso hace que estos contaminantes se retengan más en esa área de Mar Negro. A mí me encantó Jobos, porque mire qué bello está esto aquí, como cada sección del estuario, cuando hicimos este análisis de componentes principales o PCA, cómo cada porción del estuario está completamente separado. Aquí tenemos el centro de la bahía, donde está controlado por oxígeno disuelto y pH y manganeso. Esos son los tres parámetros abióticos que le están controlando la diversidad de foraminíferos. Y les quiero recalcar que en esta área es donde hay más esos foraminíferos con una testa porcelánica. ¿Okay? Esos foraminíferos que dominan más cuando hay condiciones marinas normales. Luego nos movemos hacia el centro de esta figura que tenemos el interior de la bahía, donde tenemos mayor insumo de contaminantes. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que aquí tenemos un impacto mayor por cobre biodisponible y por zinc biodisponible. Y aquí tenemos también el impacto de salinidad, afectando la distribución de los foraminíferos. Y finalmente, el área restringida, ¿qué tenemos? Que es materia orgánica. Recuerden que les dije que tenemos aquí una acumulación de materia orgánica por el intercambio pobre que hay del Mar Caribe entrando y saliendo. Y esa acumulación, en adición a que tenemos mangles por todos lados, así que hay un insumo de
materia orgánica por el mangle, más tenemos un insumo de materia orgánica por aguas negras, en adición a ese intercambio pobre, pues ¿qué tenemos? Que materia orgánica es el factor principal que le está dominando, o perdón, controlando la dominancia o la abundancia de foraminíferos, en adición a cobre y zinc biodisponible. O sea, esto está chulísimo. Cuando realizamos esta gráfica, yo quedé, esto está bello, porque vemos cómo esas tres zonas son completamente diferentes y obviamente son estadísticamente diferentes y significativas las diferencias. Y por último, vamos a la Bahía de San Juan. Y por favor, si estoy tarde, me dicen. Digo, si estoy por acá, por los 40 minutos, me dejan saber en confianza. Aquí en San Juan, al igual que Guánica, al igual que Jobos, tenemos influencia de la cuenca, más tenemos influencia del área industrializada, ¿ok? De la zona portuaria, perdón. Entonces, aquí tenemos a cobre biodisponible, el cobre orgánico, perdóname, cromio orgánico, tenemos cobre orgánico y cobre asociado al lodo. Estos son los dos metales que son los más, con las concentraciones más altas, ¿ok? Aquí en el estuario de la Bahía de San Juan. Y fíjense que en cuanto al cobre, es aquí hacia la zona portuaria donde es más, la concentración es mucho más alta, pero también tenemos aquí este puntito, el punto número 13, que todos sabemos que es esto aquí, y aquí siempre tenemos problemas de contaminación, ¿ok? Con E. coli, aguas negras, etcétera, y también tenemos aquí problemas con metales pesados, ¿ok? ¿Me brinca aquí? No, ok. Entonces, ¿qué nos dicen los foraminíferos? Pues vamos, aquí tenemos la riqueza de especies, que es mucho mayor que en Guánica y aún mayor que en Jobos. Así que estamos viendo que Guánica, que es el superfondo, es el más impactado. Jobos lo podemos ver como un punto medio y San Juan, entre comillas, es el menos impactado porque tenemos una mayor diversidad, tenemos más especies y las especies de foraminíferos bentónicos y la diversidad es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, cuando aplicamos este índice de foraminíferos, el Foram Stress Index, que de nuevo es para una calidad sedimentaria, ¿qué estamos viendo? Que las primeras dos estaciones, hacia la boca del estuario, donde tenemos un insumo mayor de aguas del Océano Atlántico, se considera un ambiente pristino, porque tenemos una muy buena diversidad y eh, concentraciones bien bajas de elementos potencialmente tóxicos. Pero cuando nos vamos al extremo opuesto del estuario, también tenemos condiciones extremas. Fíjense que la estación 10, que es aquí, aledaño a la zona portuaria, y la estación 13, que todos sabemos qué es lo que tenemos aquí, son las más impactadas en el condado. ¿Ok? Así que no solamente es E. coli y aguas negras, también tenemos esta situación con elementos potencialmente tóxicos. Aquí tenemos gente que se bañan, que pescan y que no tiene idea de qué es lo que usted está consumiendo. Yo sí sé lo que estoy consumiendo, por eso que yo no como nada de ahí. Nada, ni que me lo regalen. Así que, de nuevo, yo espero que me entiendan en cuanto a cómo es que utilizamos a los foraminíferos para que nos dé una idea de cuán impactado está el medio ambiente. Y entonces eso lo correlacionamos con elementos potencialmente tóxicos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cuentito? Al fin y al cabo. Pues aquí le estoy demostrando cobalto, níquel y cromio entre los tres estuarios. Y fíjese que Guánica es el que tiene la mayor concentración de estos tres elementos tóxicos. En el caso del zinc, curiosamente, el zinc no está presente en Guánica, que eso me estuvo rarísimo. Hubo muestras que se corrieron de nuevo en el instrumento para estar seguro de que no hubo un error analítico, porque es muy raro cuando haya zinc, porque casi siempre, cuando hay cobre, hay zinc. Esos dos metales pesados son unicarne, son unicarne. Y entonces estamos viendo que Jobos y San Juan tienen un contenido mucho mayor de zinc. Ahora, cuando miramos al nivel de contaminación y a la calidad del sedimento entre los tres estuarios, si nos enfocamos aquí arribita,
de nuevo, utilizando el Foram Stress Index, desde el punto de vista de foraminíferos, Guánica es el que está más impactado. Guánica está ahí al margen entre azoico, que no existe nada, no es nada vivo, perdón, de foraminíferos, y a una contaminación alta. Cuando nos movemos a Hobos, que es lo que les comenté, ese punto intermedio en cuanto a nivel de contaminación, tenemos que Hobos también fluctúa entre un nivel azoico a un nivel moderado de contaminación, y cuando vamos a San Juan, vamos desde nuevo azoico a nivel pristino. Así que mientras nos movemos de Guánica, el más impactado, superfondo, Guánica, ese punto medio, a San Juan, que es el menos impactado, vemos que el foraminífero o los foraminíferos nos da esa señal, y eso concuerda con que a medida que nos movemos de Guánica, Hobos a San Juan, tenemos una disminución en esas concentraciones de elementos potencialmente tóxicos. Aquí abajo, no solamente trabajamos con foraminíferos, también trabajamos con el Macro-G Ambi. Y aquí se utilizaron microbiomas. El Macro-G Ambi es una aplicación del eDNA, del DNA ambiental. Es una aplicación. Así que se analizaron muestras de sedimentos para eDNA, pero sacamos solamente a nivel de familia para calcular e implementar este índice también de salud ambiental desde el punto de vista de calidad de sedimento. Así que también yo trabajo un poquito con molecular, por eso son los colegas microbiólogos, ¿no? Yo ni siquiera sé hacer una plaquita Petri de esa con agar. Pero aquí vemos algo curioso. Fíjense que con este índice microbiano, Guánica, sí, también salió de que la calidad del sedimento es mala. Eso cuadró perfectamente con las condiciones azoicas de los foraminíferos. Pero fíjense ahora, Hobos y San Juan, ambos están a un nivel moderado. La calidad de sedimento, según este índice microbiano, es un nivel moderado. Pero cuando vamos a los foraminíferos, vemos que Hobos es moderado y San Juan va de moderado a pristino. O sea, ¿qué nos está diciendo esto aquí? Que los foraminíferos son más susceptibles a cambios en el medio ambiente por elementos potencialmente tóxicos que los microbiomas. Esa es la señal que estamos mirando. Que en este caso, en este estudio en particular, los foraminíferos demuestran ser más susceptibles que la aplicación de microbiomas con el microGMB. ¿Okay? O sea que eso también quedó chulísimo. Esto no nos esperábamos. Yo personalmente pensaba que los microbiomas iban a ser muchísimo más susceptibles, y resultó ser el opuesto. Entonces, como les comenté también, unas reseñas aquí rapidito de trabajos con colegas internacionales. Estos son con colegas en Brasil. Aquí lo que se hizo fue un estudio en este estuario en Brasil, en Bahía. Y aquí se hicieron elementos traza, se hicieron pesticidas. Y aquí lo que les quiero decir solamente es un ejemplo de cuán sensitivos son los foraminíferos. Aquí tenemos el canal del río, ¿no? Y aquí tenemos la dominancia de grupos de foraminíferos. Y les quiero enfocar aquí al área media del estuario, estos 3 puntitos. Si hacemos un perfil de norte a sur, en la cuenca norte de ese canal, en el medio del canal y en la cuenca sur del canal, fíjense que tenemos abundancias completamente diferentes. A esto es lo que me refiero, que los foraminíferos son bien susceptibles a cambios en sedimento, en materia orgánica, en oxígeno sueltos, en salinidad. Y estos cambios que vemos aquí es porque estos son canales, ay Dios mío, ¿cómo se dice en español? En inglés son tidal channels. Ay Dios mío, me quedé tontito hoy con la traducción. Aquí vemos el efecto de cuando viene la marea alta y cómo esta marea va fluyendo a lo largo del canal y con cambios en salinidad. Y eso es lo que se demostró aquí. En adición, claro, a efectos de estos metales pesados y elementos traza. Luego vamos a este otro trabajo que hicimos aquí con unos colegas acá. Michael, Dígame.
Gustaría a ver si podíamos, ¿verdad? Con todo respeto, creo que tiene dando un masterclass aquí, no quiero interrumpirte, pero ya Sin pasamos el problema, tiempo. Darle tiempo a las personas a preguntar. pues sin Pero me problema. gustaría, ¿verdad? Esto aquí es solamente trabajo que hemos hecho aplicando foraminíferos en el Golfo de ahora de América, un estudio que hicimos en arrecifes coralinos en la China. Y aquí estamos trabajando también Dios mío, a nivel celular con foraminíferos. O sea que no solamente me limito a trabajos en el campo, sino también hacemos trabajos a nivel celular con los foraminíferos y hasta aquí llegué. Así que preguntas, comentarios, no entendí un pepino, en confianza. Muchas gracias, fantástico. Le agradezco mucho. La verdad que aprendí un montón. Ha sido un masterclass de foraminífero evéntico y creo que, ¿verdad? Quiero abrirle espacio a las personas a hacer preguntas. Pueden hacer, si quieren, pueden levantar la mano o reaccionar y nosotros podemos darle el permiso. Antes de eso hay que parar de grabar para luego esto se lo vamos a subir a YouTube y queremos darle un espacio aquí a cerrarlo. Gracias. Paramos un momentito aquí, un segundito.